El portazo resonó como un trueno en la Plaza Mayor de Salamanca, un eco que me perforó el alma mientras Adriana y yo nos quedábamos paralizadas bajo la lluvia fina de noviembre. «Sal de mi casa, Carmen. No volverás a pisarla con esa». «Esa mujer», gritó mi abuela desde el umbral, su voz quebrada por el peso de 80 años de secretos y devoción ciega. En ese instante el mundo se derrumbó, la única persona que me había amado sin condiciones, la que me había acunado en sus brazos cuando el resto de la familia me escupía como a un demonio, acababa de cerrarme la puerta en la cara, y con ella, el último hilo de mi linaje. Me llamo Carmen y en Salamanca, donde las piedras de la catedral susurran historias de inquisiciones pasadas, mi propia historia ha sido un laberinto de sombras y luces tenues. Nací en esta ciudad de torres doradas y plazas eternas, hija de una madre que se marchó a Madrid huyendo de un padre ausente y nieta de doña Isabel, la abuela que me crió en su casa de la calle Zamora, un rincón olvidado donde el aroma a guiso de lentejas y rosquillas de anís se mezclaba con las oraciones nocturnas al Sagrado Corazón. Desde niña supe que era diferente. No era el sol que entraba por las vidrieras de la universidad que me atraía, sino las curvas suaves de las muchachas que paseaban por el huerto de Calisto y Melibea, sus risas como ecos de un amor prohibido que yo no podía nombrar. Doña Isabel lo supo antes que yo. Tenía 14 años cuando me encontró llorando en el patio trasero, con el corazón hecho trizas por un beso robado a mi mejor amiga en las fiestas de Santa Cecilia. «Hija mía», me dijo secándome las lágrimas con su delantal bordado, «el amor no elige forma, solo late. Y el tuyo late como el mío por ti, puro y sin cadenas». Aquella noche me contó su secreto, uno que guardaba como un rosario escondido. En su juventud, durante la posguerra, había amado a una enfermera republicana que cuidó de su hermano herido. Se llamaba Lucía, murmuró, y sus ojos eran como los tuyos, profundos como el Duero en invierno. Pero el mundo nos separó, Carmen. No lo dejes que te separe a ti de la vida. Aquella confesión nos unió como soldadas de fuego. Ella, la viuda devota que asistía a misa en la Concha todos los domingos, se convirtió en mi escudo contra el veneno familiar. Mi familia paterna, los Ruiz, eran un clan de terratenientes salmantinos, aferrados a las tradiciones como la yedra a las murallas. Mi tío Esteban, el mayor, me llamaba la desviada en las reuniones de Navidad, mientras mi prima Lourdes fingía piedad con sonrisas falsas. Solo la abuela me defendía, con su voz firme como el granito de las catedrales: «Carmen es sangre de mi sangre, y el Señor no juzga el corazón por su latido». Pero el precio de su amor era el silencio. Nunca le conté de mis primeras amantes efímeras, las chicas de la Facultad de Filología que besaba en los rincones del archivo histórico. «Guarda tu fuego para quien lo merezca», me aconsejaba, y yo obedecía, temiendo que su frágil salud se rompiera como cristal si supiera demasiado. Entonces llegó Adriana. La conocí en el verano del 2023, durante las fiestas de San Juan, cuando el cielo de Salamanca se tiñó de hogueras y el río Tormes reflejaba las chispas como estrellas caídas. Ella era de Ávila, pero estudiaba restauración de arte en la universidad, y la vi por primera vez en la Plaza de las Úrsulas, restaurando un retablo antiguo con manos precisas y ojos que brillaban como el ámbar bajo la luna. Tenía 30 años, 5 más que yo, con una melena negra cortada a lo chico que enmarcaba un rostro anguloso, marcado por una cicatriz sutil en la mejilla izquierda, recuerdo de una caída en bicicleta durante su infancia. «Me llamo Adriana», dijo extendiendo una mano manchada de polvo ocre, «y tú pareces perdida en este caos de humo y vino». Le sonreí, y en ese instante algo se encendió, no era solo deseo, sino un reconocimiento, como si el destino hubiera trazado nuestras líneas en el mismo pergamino. Nuestros encuentros fueron un torbellino. Paseábamos por los jardines de los Pizarros al amanecer, hablando de Goya y de las poetas olvidadas de la generación del 27. Ella me contaba de su familia, estricta y católica, que la había echado a los 18 por un rumor sobre una novia de instituto. «Me dijeron que era una vergüenza para el apellido», confesó una noche, mientras compartíamos un bocado de hornazo en un banco frente al puente romano. «Pero aprendí que el amor verdadero no pide permiso». Yo le hablé de la abuela, de su abrazo inquebrantable, pero omití los detalles oscuros, como mi madre, antes de irse, me había escrito una carta quemada a medias, diciendo que yo era el error de la sangre. Adriana me escuchaba con esa quietud suya, y en sus brazos, por primera vez, sentí que mi ser no era una carga, sino un regalo. Sin embargo, el idilio no duró sin sombras.
Salamanca, con su aura de misticismo universitario, es también un nido de chismes. Mi prima Lourdes, siempre al acecho, me vio una tarde con Adriana en el café Novelty, nuestras manos entrelazadas sobre la mesa de mármol. Al día siguiente el teléfono sonó, era mi tío Esteban, furioso. Estás arrastrando el nombre de los Ruiz por el lodo. Tu abuela está enferma por tu culpa. Corrí a la casa de Zamora, y allí encontré a doña Isabel postrada en su cama de hierro, con el rostro pálido como la cera de las velas de la Semana Santa. No es por ti, mi niña, susurró apretando mi mano. Es el miedo. El mismo que me robó a Lucía. La abracé jurándole que Adriana era mi Lucía, mi salvación. Pero en sus ojos vi la grieta, el amor maternal chocando contra el fantasma de su propia juventud truncada. Decidí, entonces, que era hora de unir los mundos. Trae a tu chica a casa, me dijo la abuela una mañana de octubre, mientras pelábamos patatas en la cocina, el vapor del puchero subiendo como incienso. Quiero conocerla. Quiero ver si es digna de mi Carmen. Mi corazón latió con esperanza salvaje. Planeamos la cena para el sábado siguiente, cocido leonés, su plato favorito, y una botella de vino de la Ribera del Duero que Adriana trajo de Ávila. Mientras preparábamos la mesa con el mantel de hilo bordado por la bisabuela, soñé con un futuro donde las tres fuéramos una familia, rompiendo las cadenas del pasado. Pero el destino, caprichoso como las procesiones de la Virgen de la Vega, tenía otros planes. Aquella noche, mientras el reloj de la catedral daba las 8, el portazo que mencioné al principio no fue el final, sino el comienzo del abismo. La lluvia arreció cuando Adriana y yo nos quedamos frente a la puerta cerrada, el agua empapando nuestros abrigos como lágrimas del cielo salmantino. Carmen, ¿qué ha pasado?, murmuró ella, su voz un hilo tembloroso, mientras intentaba abrir la aldaba de bronce con forma de león. Yo no podía hablar, el nudo en mi garganta era de espinas. Desde el interior, oí los sollozos ahogados de la abuela, un sonido que me partía en dos, como si su dolor fuera el mío multiplicado por los años. Entramos a la fuerza porque la llave de repuesto estaba bajo la maceta de geranios rojos, un secreto que solo nosotras compartíamos. La casa olía a cocido chamuscado, el humo saliendo de la cocina como un presagio. Doña Isabel estaba sentada en su sillón orejero junto al fuego, el rostro surcado por ríos de lágrimas, el crucifijo de su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. «Abuela», exclamé arrodillándome a sus pies, pero ella apartó la mirada, fijándola en Adriana como si fuera un espectro. «Tú», dijo con voz ronca, «tú eres la que ha traído esto. Sal de aquí antes de que Dios nos castigue a todas». Adriana palideció, su mano soltando la mía como si quemara. «Señora, yo solo quiero lo mejor para Carmen. No pretendo». Pero la abuela la interrumpió con un gesto de la mano, tembloroso pero imperioso. «No mientas. Lourdes me lo contó todo esta tarde. Vio cómo os besabais en el Novelty, como si Salamanca fuera Sodoma. Mi nieta, mi luz, corrompida por esto». Las palabras cayeron como piedras de los arcos de la clerecía, y en ese momento entendí la traición. Mi prima, siempre envidiosa de la libertad que la abuela me daba, había envenenado el pozo antes de que nosotras pudiéramos beber. Intenté explicar, balbuceando sobre nuestro amor puro, sobre cómo Adriana me había salvado de la soledad que me carcomía desde la muerte de mi padre en un accidente de tractor 10 años atrás. «Ella me ama, abuela. Como Lucía te amó a ti». Al oír el nombre, doña Isabel se irguió, sus ojos grises centelleando con un fuego antiguo. «¿Cómo sabes de Lucía? Eso era mi cruz, no tu arma». La habitación se llenó de un silencio espeso, roto solo por el crepitar de la leña. Adriana, con esa nobleza suya que siempre me desarmaba, se acercó despacio. «Doña Isabel, con todo respeto, el amor no es una cruz. Es un puente. Y Carmen y yo queremos cruzarlo juntas con usted si nos permite». Pero las palabras de Adriana fueron como aceite en el fuego. La abuela se levantó tambaleante apoyándose en su bastón de madera de olivo y señaló la puerta. «Fuera. Las dos. No mancharéis esta casa que ha visto generaciones de Ruiz honrados». Yo supliqué recordándole las noches en que me defendía de los insultos familiares, las tardes en que me enseñaba a bordar mientras me contaba cuentos de hadas con final feliz para las almas perdidas. Pero su rostro se endureció, una máscara de dolor y orgullo castellano.
Te amé, Carmen, porque eras mi sangre. Pero esto es contra natura. Vete y no vuelvas hasta que te arrepientas. Salimos a la noche, el viento del Duero azotándonos como latigazos. Adriana me abrazó bajo un farol de la calle Bordadores, susurrando promesas de que todo se arreglaría. Pero en mi interior, una tormenta rugía. ¿Cómo podía la mujer que me había confesado su propio amor prohibido rechazarme ahora? Caminamos hasta mi piso en el barrio del Oeste, un cuchitril de alquiler lleno de libros y óleos a medio pintar, y allí, entre sollozos, le conté a Adriana la historia completa de Lucía, tal como la abuela me la había revelado fragmento a fragmento. Lucía había sido una enfermera en el hospital de campaña durante la Guerra Civil, cuando Salamanca era un bastión franquista. Doña Isabel, entonces Isabelita de 19 años, la conoció cuidando a su hermano herido en la batalla del Ebro. Era alta con manos suaves como el lino, me había dicho la abuela una vez, y me miraba como si yo fuera el sol en medio del infierno. Se amaron en las sombras de los sótanos, robando besos entre vendajes y rezos. Pero al final de la guerra, Lucía fue denunciada por una vecina envidiosa, acusada de desviación moral y republicanismo. La llevaron a la Checa, y aunque Isabelita suplicó, no pudo salvarla. La fusilaron al amanecer, concluyó la abuela, y yo me casé con tu abuelo por obligación, para olvidar. Aquel secreto nos había unido, un pacto de almas heridas. ¿Y ahora, ella lo usaba para herirme? Los días siguientes fueron un limbo de dolor. Adriana volvía a su trabajo en el taller de restauración, pintando frescos en la iglesia de San Esteban con esa concentración suya que me hipnotizaba, pero yo no podía concentrarme en mis clases de literatura en la universidad. Salamanca con sus estudiantes riendo en las tascas de la calle Bande YCK, se me antojaba una burla, ¿cómo podía el mundo girar cuando mi mundo se había desmoronado? Intenté llamar a la abuela, pero el teléfono sonaba en vano, un eco solitario en la línea. Mi tío Esteban, oliendo la debilidad, me bombardeó con mensajes: vuelve al redil, sobrina. La abuela está arrepentida, pero solo si renuncias a esa aberración. Una semana después, el conflicto estalló en una forma que no esperaba. Recibí una carta en el buzón, escrita con la letra temblorosa de la abuela: Carmen, hija del alma, he enfermado del corazón. Ven sola, antes de que sea tarde. Quémalo después de leerlo. El pánico me invadió como la niebla del Tormes. Corrí a la casa de Zamora, encontrándola tendida en la cama, más frágil que nunca, con el médico del barrio, don Ramiro, ajustándole la medicación. Es angina, mi niña, me dijo él al salir, el estrés la ha agravado. Me senté a su lado, tomando su mano fría. Abuela, ¿por qué? ¿Por qué me rechazas ahora, después de todo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es rechazo, es miedo. Miedo a que te pase lo que a Lucía. Tu prima Lourdes. Ella me contó que Adriana es como esas mujeres de ahora, modernas con ideas que destruyen familias. Dijo que os vio en una manifestación del orgullo en Madrid, gritando contra la iglesia. ¿Es verdad? Mentí porque no lo era. Adriana y yo habíamos evitado las multitudes por respeto a su devoción, pero el daño estaba hecho. Lourdes había tejido una red de mentiras, alimentando el terror de la abuela a un mundo que ya no era el suyo. Perdóname, susurró ella, pero no puedo veros juntas. Me rompería el alma recordar lo que perdí. Salí de allí con el corazón en jirones, pero con una resolución nueva. Confronté a Lourdes en la pastelería de la Plaza Mayor, donde tomaba su chocolate con churros como si nada. Eres una víbora, le espeté, atrayendo miradas de los parroquianos. Has envenenado a la abuela con tus cuentos. Ella sonrió, esa sonrisa de serpiente que tanto detestaba. Solo le dije la verdad, prima. Tú y esa amiga, estáis destruyendo nuestra familia. La abuela es vieja, frágil. ¿Quieres matarla con tu pecado? Sus palabras me enfurecieron, y por un instante quise golpearla, pero me contuve, recordando las enseñanzas de la abuela sobre la dignidad castellana. Esa noche Adriana y yo hablamos hasta el alba. Tal vez debamos irnos, sugirió ella, trazando círculos en mi palma con su dedo. A Barcelona o a Valencia, donde nadie nos juzgue. Pero yo no podía abandonar Salamanca, no sin luchar por la abuela que me había salvado. No, dije, vamos a romper este ciclo. Le mostraremos la verdad, no las mentiras de Lourdes.
Planeamos una visita sorpresa armadas con fotos de nosotras en momentos tiernos, un picnic en los campos de Gomecello, una siesta bajo los álamos del río. Pero el destino, de nuevo, intervino con crueldad. El clímax llegó en la víspera de Todos los Santos, cuando las campanas de la catedral repicaban por las almas en pena, como si presagiaran la mía. Adriana y yo llegamos a la casa de Zamora al anochecer, con una cesta de castañas asadas y un álbum de fotos que documentaba nuestro amor, no como un escándalo, sino como un tapiz de cotidianidades bellas. La puerta se abrió antes de que tocáramos, y allí estaba la abuela, más demacrada, con un chal de lana sobre los hombros y una expresión que mezclaba anhelo y recelo. Carmen, dijo, ignorando a Adriana, entra. Pero ella. Que espere fuera. Me negué plantándome en el umbral como una de las estatuas de la fachada de las Úrsulas. No, abuela. Adriana es parte de mí. Si me quieres, nos quieres a las dos. El aire se cargó de tensión, el viento otoñal arremolinando hojas secas a nuestros pies. Doña Isabel vaciló, su bastón tamborileando contra el suelo de baldosa hidráulica. Finalmente cedió con un suspiro que parecía exhalar su vida entera. Pasad, entonces. Pero Dios me es testigo de que esto me cuesta el alma. La cena fue un campo minado. Servimos el cocido recalentado, ahora insípido como nuestras palabras, y el vino se volvió amargo en la garganta. Intenté romper el hielo contando anécdotas de la universidad, como Adriana había restaurado el retrato de una monja del siglo XVII en el convento de las Dueñas, infundiéndole vida con sus pinceles. Es un arte que cura, dijo Adriana suavemente, como el amor cura el alma. La abuela escuchaba en silencio, sus ojos pasando de una a la otra como un juez en el santo oficio. Entonces sacó su as bajo la manga, una carta amarillenta, sacada de un cajón secreto en su cómoda. Lee esto, Carmen, ordenó, tendiéndomela. Era de Lucía, escrita en 1939, antes de su ejecución. Las palabras, garabateadas con prisa, hablaban de un amor eterno, pero también de traición. Lucía había sido delatada no por una vecina, sino por un amante celoso de Isabelita, un falangista que juró venganza. Me arrepentí de haberte amado, concluía la carta, porque el mundo no perdona a las que como nosotras desafían al orden. La abuela sollozó. Vi cómo te mirabas a Adriana, y reviví el terror. No quiero que sufras mi destino. Renuncia a ella, y te perdonaré. El shock me dejó muda. Adriana, con lágrimas en los ojos, se levantó. Doña Isabel, con respeto, su historia no es una advertencia, es una lección. Lucía no se arrepintió del amor, sino de no haber luchado más. Yo no dejaré que Carmen sufra sola. Pero la abuela, en un arrebato de furia ciega, barrió la mesa con el brazo, haciendo caer platos y vasos en un estruendo de porcelana rota. ¡Fuera! Malditas seáis las dos. Habéis traído la ruina a esta casa. Corrimos a la calle, el corte en mi mano de un trozo de plato sangrando levemente, pero el verdadero sangrado era interno. Esa noche en mi piso, la ira se transformó en desesperación. Adriana quería marcharse, empacar nuestras vidas en una maleta y huir a las playas de Cádiz, donde el mar lava los pecados. No puedo seguir viendo cómo te destroza, dijo vendándome la mano con ternura. Pero yo, terca como el toro en las plazas salmantinas, insistí, es mi familia, Adriana. La única que me queda. Si la pierdo, ¿qué soy? Ella me miró con esa profundidad suya, y por primera vez vi duda en sus ojos. ¿Y si soy yo la que te está costando todo? Tal vez Lourdes tenga razón. Sus palabras fueron un puñal. ¿Duda? ¿Después de todo? En la penumbra de la habitación, iluminada solo por la luz de una vela, un hábito que había aprendido de la abuela, le confesé mi propio secreto enterrado. Años atrás, antes de Adriana, había tenido una aventura con una profesora de la universidad, una mujer casada que me prometió el mundo y me dejó hecha trizas cuando su marido lo descubrió. Me juré no volver a enamorarme, admití, hasta ti. Pero ahora, dudo si soy digna de este amor. Adriana me abrazó, susurrando que éramos dos almas a la deriva, unidas por tormentas pasadas. Al día siguiente el golpe final llegó de la mano de mi tío Esteban. Me citó en su finca en las afueras, entre viñedos que se extendían como venas de la tierra castellana. La abuela ha cambiado el testamento, anunció con frialdad, mientras sorbía un coñac en su despacho de roble.
Todo va a Lourdes y a mí. Dice que tú has elegido tu camino. La rabia me cegó. Por esto. Por amar a una mujer. Eres un hipócrita. Todos lo sabéis, el rumor de tu aventura con la viuda del alcalde. Él se rió, una risa hueca. Eso es chisme de pueblo. Pero tú, sobrina, eres un escándalo público. La abuela lo hace por piedad, te obliga a elegir. Corrí de vuelta a la ciudad, el motor del coche rugiendo como mi furia. En la casa de Zamora encontré a la abuela sola, orando frente a una imagen de la Virgen del Mar. Es verdad, grité irrumpiendo. Me desheredas por Adriana. ¿Tanto vale tu orgullo? Ella se volvió exhausta. No es orgullo, es protección. Ve con ella, vive tu vida. Pero esta casa es para los que siguen el camino recto. Las lágrimas fluyeron, mías y suyas, un río que no podíamos cruzar. Esa confrontación me rompió. Pasé días en cama, febril, soñando con Lucía y su fusilamiento, imaginando a Adriana y a mí en un calabozo moderno de juicios sociales. Adriana me cuidó, trayendo sopa de ajo de las tascas del rincón, leyéndome poemas de Gloria Fuertes hasta que el sueño me vencía. Pero el abismo entre mi pasado y mi presente se ensanchaba. Una noche, mientras ella dormía, encontré en su bolso una nota arrugada, un mensaje de texto de su ex, una mujer de Ávila que la buscaba para arreglar las cosas. ¿Celos? ¿Otra traición? Decidí actuar. Organicé una reunión familiar en la Plaza Mayor, bajo los soportales donde Cervantes paseaba. Invité a todos, tío, prima, abuela en silla de ruedas empujada por don Ramiro. Adriana a mi lado, firme como una torre. Escuchadme, proclamé, mi voz resonando contra las fachadas renacentistas. No soy un error. Mi amor por Adriana es tan sagrado como vuestras misas. Abuela, tú me enseñaste a amar sin miedo. ¿Dónde está esa mujer ahora? Lourdes bufó, Esteban carraspeó, pero la abuela. La abuela lloró extendiendo una mano temblorosa. Fue entonces cuando el secreto de Lourdes salió a la luz como un relámpago en la tormenta. La plaza bullía con el murmullo de los transeúntes, estudiantes con mochilas y abuelos paseando perros, ajenos al drama que se desplegaba bajo los arcos. Lourdes, acorralada, intentó huir, pero yo la retuve con una mirada que había heredado de la abuela, la de una leona protegiendo a su cría. No te vas hasta que confieses, dije, mi voz firme pese al temblor en las rodillas. Adriana me apretó la mano, su presencia un ancla en el vendaval. Confesar que, replicó Lourdes, su rostro enrojeciendo como las moreras en otoño. Pero el tío Esteban, oliendo la debilidad, intervino, basta, Carmen. Esto es una farsa. Vuelve a tu vida y déjanos en paz. La abuela, desde su silla, alzó la voz por primera vez, un graznido ronco pero autoritario. Silencio, Esteban. Mi nieta habla. Y tú, Lourdes, mírame a los ojos. La prima se removió sudando bajo su abrigo de paño, y entonces, como si las piedras de Salamanca exhalasen la verdad, lo soltó bien. Sí, le conté a la abuela sobre la manifestación. Pero no fue mentira. Las vi a las dos en Madrid el año pasado, en el Orgullo, con banderas y gritos. Escandalizando. Mentira. Adriana y yo nunca habíamos ido. Ese verano habíamos pasado el Orgullo en casa, cocinando paella y viendo documentales sobre Federica Montseny, la anarquista que amó libremente en tiempos turbulentos. ¿Pruebas?, pregunté y Lourdes sacó su teléfono, mostrando una foto borrosa, dos mujeres besándose en una multitud arcoíris. Pero no éramos nosotras. La cicatriz en la mejilla de la figura no era la de Adriana, era un montaje burdo, un fotomontaje hecho con apps de pacotilla. Es falso, exclamó Adriana, arrebatándole el móvil. La plaza jadeó colectivamente, un corro de curiosos formándose alrededor. La abuela, con ojos llameantes, extendió su bastón y golpeó el suelo. Lourdes Ruiz. ¿Has mentido por envidia? ¿Por codiciar esta herencia que no te mereces? La prima se derrumbó, sollozando. Sí. Siempre me quisiste más a ella, abuela. A la desviada, como decían. Yo la buena, la casada, la madre. Nada. Quería que la echaras, que me vieras a mí. El silencio que siguió fue ensordecedor,
roto solo por el tañido de las campanas del reloj. Mi tío, pálido, murmuró una excusa y se escabulló entre la multitud, dejando a Lourdes arrodillada en el empedrado, derrotada. En ese momento el alto trago llegó no con furia, sino con una compasión que me sorprendió incluso a mí. Me arrodillé junto a mi prima, tomándola de la mano. Lourdes, el amor no se roba. Se multiplica. La abuela te quiere, pero su corazón siempre fue mío porque yo era la huérfana, la perdida. Tú podías haber sido mi aliada, no mi enemiga. Ella levantó la vista, los ojos rojos y por primera vez vi no odio, sino un vacío profundo, el de una mujer atrapada en un matrimonio sin pasión, criando hijos en una casa sin alma. Perdóname, susurró y yo lo hice, porque el perdón es el bálsamo de Castilla, el que suaviza las aristas de las catedrales. La abuela, testigo de todo, hizo un gesto a don Ramiro para que la acercara. Carmen, mi niña, dijo su voz un hilo de seda rasgada, he sido una tonta. El miedo me cegó como al falangista que delató a Lucía. Pero tú has luchado con coraje. Trae a Adriana aquí. Extendió los brazos y yo la abracé sintiendo su fragilidad como la de un jarrón de talavera a punto de romperse. Adriana se acercó vacilante y la abuela tomó su mano, besándola con labios temblorosos. Bienvenida, hija. Sé que amarás a mi Carmen como ella te ama a ti. Los días siguientes fueron un renacer lento. La abuela revocó el testamento, no por codicia, sino por justicia, la casa de Zamora para mí, con una habitación para Adriana, y una dote para Lourdes para que empezara de nuevo, quizás estudiando en la universidad, como siempre soñó en secreto. Mi prima y yo reconstruimos un puente frágil, compartiendo cafés en la tarta de la Plaza del Peso, hablando de miedos y sueños. El tío Esteban se alejó murmurando sobre tiempos modernos, pero su ausencia fue una bendición. Sin embargo, la profundidad psicológica de aquel drama no se disipó fácilmente. Yo, Carmen, pasé noches en vela, cuestionando si mi identidad era una maldición o un don. ¿Por qué el amor lésbico debía ser un campo de batalla en una España que presumía de libertad? Adriana, con su sabiduría ganada en el exilio familiar, me recordaba, somos como las poetas de antaño, Gabriela Mistral o Alfonsina Storni, que escribieron contra el viento. Nuestro amor es poesía, no pecado. Paseábamos por el huerto de los canónigos, donde Melibea se arrojó por amor imposible, y jurábamos no repetir su tragedia. Un secreto más salió a la luz, uno que la abuela guardaba como un tesoro enterrado. En su juventud, no solo amó a Lucía, tuvo una hija con ella, dada en adopción durante la guerra para protegerla. Era tuya, abuela, me confesó una tarde mientras bordábamos un mantel juntas, Adriana a nuestro lado tejiendo un tapiz de hilos de colores. No, mi niña. Era hermana tuya, perdida en el caos. Pero ahora, con vosotras, la familia renace. Aquella revelación nos unió en un lazo místico, 3 mujeres sanando heridas generacionales bajo el cielo de Salamanca. La reconciliación no fue idílica. Hubo discusiones, la abuela insistía en que fuéramos a misa juntas, y Adriana, agnóstica pero respetuosa, accedía por amor. Yo mediaba, recordándoles que el amor trasciende dogmas. En las fiestas de la Candelaria, bailamos las 3 en la cocina al son de un fado portugués que la abuela tarareaba, recordando a Lucía. El amor es como el vino del Duero, dijo ella, alzando su copa, mejora con los años, si no lo tiras por el desagüe del miedo. Pero el verdadero test llegó en primavera, cuando la abuela sufrió un infarto leve mientras podábamos los rosales del patio. En el hospital clínico, rodeada de máquinas que pitaban como grillos nocturnos, nos llamó a las 2. Prometedme, jadeó, que no dejaréis que el mundo os separe. Amaos con la ferocidad de Castilla, pero con la ternura de Andalucía. Asentimos, lágrimas cayendo, y en ese lecho de muerte inminente, vi en sus ojos la paz que tanto anhelaba. El verano de 2025 trajo un calor sofocante a Salamanca, como si el sol castigara los pecados pasados. La abuela se recuperó milagrosamente gracias a los cuidados de don Ramiro y nuestra devoción inquebrantable. Adriana y yo nos mudamos a la casa de Zamora, transformando el ático polvoriento en un estudio para sus restauraciones y mis escritos. Escribí un relato corto sobre Lucía, publicado en una revista local de la universidad, y la abuela lo leyó con orgullo, sus manos temblorosas pasando las páginas como si tocaran un relicario. Sin embargo, las decisiones difíciles no cesaron.
Lourdes, liberada de su matrimonio tóxico gracias a la dote, decidió confesar su propio secreto. Había amado a una mujer en su juventud, una compañera de instituto en Béjar, pero el miedo la había silenciado. «Tú me liberaste, Carmen», me dijo una tarde en el puente romano, mientras el Tormes fluía manso a nuestros pies. «Ahora, buscaré mi verdad». Se mudó a Madrid, a un piso compartido con artistas, y nos escribía cartas llenas de esperanza, rompiendo el ciclo de silencio familiar. Mi relación con Adriana profundizó en la cotidianidad. Discutíamos por tonterías quién lavaba los platos de la cena, si ir a la romería de la Virgen de la Almudena, pero cada riña terminaba en risas, en besos robados en el mercado de abastos donde comprábamos chorizo y queso de la Serena. Ella me enseñó a pintar, y yo a ella a cocinar las rosquillas de la abuela. En las noches de insomnio hablábamos de hijos, no biológicos, sino adoptados, quizás de un orfanato en Zamora, para darles el amor que nosotras habíamos anhelado. Seremos madres como la abuela, decía Adriana, fieros guardianes de almas libres. Pero el conflicto latente regresó en forma de una carta anónima, deslizada bajo la puerta en agosto. La desviada y su cómplice no merecen la herencia. Renunciado, arrepentíos, decía con recortes de periódico sobre escándalos LGTB. El remitente era obvio, un eco del tío Esteban, que no había perdonado la humillación pública. La abuela, al leerla, se enfureció como una leona. «Que vengan los lobos. Esta casa es nuestra, construida con sudor y lágrimas, no con veneno». Llamamos a un abogado, un joven profesor de Derecho de la universidad que era abiertamente gay, y blindamos el testamento. Aquella batalla nos unió más, recordándonos que el amor verdadero es un acto de resistencia. El clímax emocional llegó en la fiesta de la Virgen de la Vega, patrona de Salamanca, cuando las calles se llenan de farolillos y procesiones. La abuela, en su mejor vestido de mantilla negra, insistió en que desfiláramos juntas en la ofrenda. Adriana, reticente al principio, accedió y caminamos de la mano por la Plaza Mayor, bajo la mirada de cientos. Algunos murmuraron, otros aplaudieron, una niña nos tiró flores, gritando «¡Vivan las novias!». La abuela al frente alzó su vela con orgullo, y en ese momento sentí la redención, no éramos parias, sino hijas de esta tierra dura y generosa. Sin embargo, la vida no es un cuento de hadas sin sombras. Una noche de septiembre, mientras cenábamos en el patio bajo las estrellas, la abuela confesó su decisión más difícil: «Me voy a ir, niñas. El médico dice que el corazón no aguanta otro invierno». No era infarto sino el peso de los años, el alma cansada de batallas. «Pero os dejo en paz», añadió, sonriendo. «Mi Carmen, con Adriana, sois mi legado. Amaos como Lucía y yo no pudimos, a la luz del día». Los meses siguientes fueron un adiós lento. Organizamos viajes cortos, a Ávila, a ver las murallas donde Adriana creció, a Madrid, a visitar a Lourdes, que ahora estudiaba psicología y salía con una mujer llamada Elena. La abuela se unió a nosotras en espíritu, enviando postales con rosquillas. En noviembre, exactamente un año después del portazo, su corazón cedió durante una siesta. La encontramos en su sillón, con una sonrisa serena, el crucifijo en la mano y una nota: «Os amé a las dos. Que Dios bendiga vuestro camino». El funeral en la catedral fue un torrente de emociones. Familiares distantes acudieron, hipócritas en su duelo, pero nosotras tres, yo, Adriana y Lourdes, nos mantuvimos unidas, sosteniendo el ataúd como guardianas. Después, en la casa de Zamora, leímos la carta de Lucía en voz alta, un exorcismo final. «Ahora, abuela, estás con ella», susurré al viento que entraba por la ventana. El final no es trágico sino humano, un cierre con hilos sueltos que el tiempo teje. Adriana y yo nos casamos en una ceremonia civil en el ayuntamiento con Lourdes de testigo y un ramo de geranios rojos. Salamanca nos vio crecer, de la confrontación a la floración. Hoy camino por la Plaza Mayor con mi esposa, y aunque el recuerdo del portazo duele como una cicatriz, es testigo de nuestra victoria. El amor en esta tierra de piedra y fuego no se rinde. Late eterno como el Duero.